Doy gracias a Dios por la oportunidad de esta nueva grabación. En el tema que vamos a tratar a continuación, vamos a leer algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan acerca de el don de la profecía o de profetas que se señalan en el Nuevo Testamento. Y esto nos enseña que el don de la profecía o los profetas se terminaron cuando Juan vino, cuando Juan el Bautista vino. En el tema anterior señalamos algunas cosas. Hablamos de Jesús como profeta y también con los autores del Nuevo Testamento que al ser seleccionados o elegidos por el Espíritu Santo para escribir, también se les llama profeta. Lo que vamos a hacer a continuación es leer el nombre de algunas de las personas que la Biblia presenta que eran profetas o tenían el don de la profecía. De esta manera estamos corroborando que cuando la iglesia cristiana comenzó, la profecía o el don de la profecía, los profetas, existían dentro de la iglesia. El primer texto que vamos a leer está en Hechos capítulo 13 y leemos el versículo 1. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, llamado Níger, Lucio el Cireneo, Manaén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí fue donde la iglesia unge a Pablo y lo envía a su obra misionera y a Bernabé. Pero lo importante es cómo la iglesia señala que en la iglesia de Antioquía no un profeta, sino dice la Biblia, había entonces profetas, o sea, varias personas que tenían ese don de la profecía. También se habla del don de los maestros. Así que vemos en la iglesia cristiana que en sus inicios habían profetas. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 21, versículos 9 y 10. Dice el 9. Bueno, voy a leer desde el 8. Al otro día salimos y llegamos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Así que las hijas de Felipe eran 4 y las 4 eran profetas. Eso es lo que la Biblia dice. Y el versículo 10 del mismo capítulo 21 dice, como quedamos allí muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Aquí tenemos el nombre de otra persona que en la iglesia cristiana primitiva había, que era profeta. Ahora vamos a analizar algunas cosas que la Biblia dice con respecto a los profetas. Lo primero que vamos a leer es en Primera de Corintios, capítulo 12. Y aquí vamos a leer, vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 12, comenzamos con el versículo 1. Dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. Escribe Pablo a los Corintios.
Sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino el Espíritu Santo. Sin embargo, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversas operaciones, pero Dios que efectúa todas las cosas en todo es el mismo. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. A unos es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otros profecía, el don de la profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversidad de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y estos dones que se dan a la iglesia en Primero de Corintios dice hasta cuándo esos dones iban a estar en la iglesia. Así que en Primera de Corintios voy a leer del versículo 4 en adelante. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en Él fuisteis enriquecidos en toda palabra y conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido dado ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os guiará, Él os guardará vigorosos hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Aquí la Biblia dice que ningún don va a faltar de la iglesia mientras esperemos a Cristo. Y Cristo no ha llegado aún. Aún esperamos a Cristo. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y el don de profecía están dentro de esos dones espirituales. Voy a leerse en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 en adelante. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Así los puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, terceros maestros, después operaciones de milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y sigue hablando aquí, pero vemos aquí que se señala el don de la profecía como parte de la dádiva de Dios a la iglesia, cómo Dios capacita a la iglesia. Y dentro de esto están los profetas. En el capítulo 14 de Primera de Corintios también se habla de, eh, de los profetas, el que tiene profecía, el que tiene don de profecía y también el que tiene don de lengua, que de eso hemos hablado ya sobre el asunto del don de lengua. Pero lo que se ve es que la iglesia tenía profetas en aquellos tiempos y Dios siempre ha tenido profetas para ayudar a la iglesia. Ahora vamos a leer en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice,
Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una vez más se ratifica que el don de profecía es dado a la iglesia porque Dios edifica a la iglesia mediante los profetas. Eh, Vamos a leer también en Romanos capítulo 12, el versículo 6. Dice aquí, y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Y sigue hablando de otros dones, pero el que nos interesa en este caso es el que tiene el don de la profecía. De esta manera, vemos nosotros cómo la Biblia señala sin equivocación que los profetas iban a seguir existiendo en la iglesia. Siempre iban a existir en la iglesia hombres y mujeres que pudieran recibir, que hayan recibido o que vayan a recibir el don de la profecía. En estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, en el tiempo actual en que yo les estoy hablando, en nuestra iglesia se ha manifestado el don de profecía. Para esto vamos a dedicar un tema especial, el próximo tema. Vamos a dedicarlo a hablar de la manifestación del espíritu de profecía, o sea, de profeta dentro de nuestra iglesia y cómo surgió ese profeta. Pero lo que queremos señalar, ratificar en este momento es que desde que el mundo cayó en pecado, Dios ha usado hombres y mujeres como personas especiales que representarían a Dios delante de la iglesia. Y siempre su trabajo ha sido para ayudar a la iglesia. Pero la palabra profeta es una palabra amplia y la forma en que el profeta se menciona en la iglesia, se menciona en la Biblia cómo ha funcionado en la iglesia, y como iglesia me refiero desde la iglesia de Dios, desde que se formó el primero que siguió a Dios, el pueblo de Israel, que era la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, que es la iglesia de Dios. Dios siempre ha enviado profetas que son para la edificación de la iglesia. Para elegir profetas, Dios tiene una manera de hacerlo. Y hay señales que Dios da al elegir a una persona como profeta que la Biblia menciona, según el oficio de profeta que esa persona vaya a realizar. También vamos a estudiar en nuestros temas acerca de esto que les estoy diciendo. ¿Cuáles son las señales físicas de un profeta y cómo podemos saber que un profeta es verdadero? Y también cómo podemos saber cuando un profeta es falso. La Biblia señala así, y tenemos que tener cuidado específicamente en el tiempo en que vivimos hoy, porque no solamente existe el don de profecía en la iglesia, sino que el diablo también finge o coloca dones de profecía falsos dentro de la iglesia. Y eso Jesús lo profetizó cuando dijo que cuidemos no fuéramos engañados, porque se levantarían falsos profetas que llevarían a muchos por el camino de la perdición, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas,
falsos hermanos, porque es la lucha que existe entre el bien y el mal. Pero hay una obra específica de un profeta. Un profeta de Dios en su obra siempre va a actuar en la edificación de la iglesia. El fruto de un verdadero profeta se conoce en la forma en que edifica la iglesia. Así como un árbol se conoce por la fruta que da, así también el profeta se conoce por el fruto que da. Y el verdadero cristiano se conoce por el fruto que da. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si te parece que este tema puede ser útil para otras personas, compártelo para que ellos también sean beneficiados. Nos vemos en la continuación de este estudio del don de la profecía y de los profetas.